¿Y sí entienden cómo llenarlas? Porque me dijo mi hijo el otro día, me dice, es que nadie sabía cómo llenar las hojas. No entendían cómo ir poniendo en los cuadritos lo que íbamos viendo. Bueno, obviamente no estoy vemos más a lo mejor de lo que cabe en el cuadrito, pero traten de resumirlo. Este es un ejercicio nada más para ir comparando entre todas las iglesias. Entonces, si pudieran pasar la primaria y la secundaria tomando notas de sus maestros, creo que este está más fácil. Imagínense que van a tener un examen al final de las 7 iglesias. Muy bien, vamos a ver hoy lo que encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Vimos la iglesia de Éfeso el domingo pasado y hablamos de cuál era el mensaje de esa iglesia. Era doctrina sin amor. Tenían bien la parte doctrinal, pero había una falta de amor en esa iglesia que creo que principalmente se estaba viendo en la manera en que se llevaban entre ellos y la manera en que no estaban mostrando amor unos a otros, pero también, por supuesto, está conectado eso con el amor a Dios y el fortalecer nuestra relación con Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros para que eso se refleje hacia los demás. Eso vimos en relación a la iglesia de Éfeso. Entonces había ese problema y hoy vamos a ver la iglesia de Esmirna. En el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, el mensaje a Esmirna es sufrimiento y esperanza futura. Ahora, no les enseñé esto el domingo pasado, pero quiero enseñárselos hoy. Este pequeño mapa de las iglesias para que vean también la razón del orden en el que están. Está Éfeso y Esmirna es geográficamente es la iglesia que sigue. Entonces, esta habría sido la ruta que habrían seguido al ir entregando las cartas, probablemente, de tal manera que habrían hecho esto, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Entonces, en ese orden se escriben en el libro de Apocalipsis. Bueno, Esmirna. ¿Qué sabemos acerca de esta ciudad? Esmirna sigue siendo una ciudad, en realidad, o sea, en ese lugar donde estaba Esmirna todavía hay una ciudad hoy en día. Es la ciudad de Izmir, en Turquía. Entonces existe la misma ubicación, el mismo lugar, una ciudad que se llama Izmir, que es exactamente donde estaba la iglesia de Esmirna. Y si hacen una búsqueda en internet, en Google, cualquiera de estas ciudades, van a encontrar un montón de cosas, de restos arqueológicos que hay hasta la fecha de esa época. Entonces es bien interesante. Inclusive hay varios maestros que han recorrido estas cartas y han hecho el viaje hasta allá y han enseñado el mensaje de cada iglesia en la ubicación en donde estaba la iglesia, o sea, de la ciudad donde estaba la iglesia. Eso es muy interesante porque todo esto arqueológicamente concuerda con lo que tenemos hoy en día. Es una de las cosas de la Biblia
increíbles que no están inventando estos lugares. Estas ciudades realmente existieron. Estos personajes, los emperadores, los diferentes ríos, los mares, todas las cosas que está hablando a lo largo de toda la Biblia son lugares reales. Geográficamente hablando, sabemos dónde estaban. Bueno, ¿qué sabemos de Esmirna? Número uno, esta era la ciudad donde ustedes querrían vivir. Era de todas estas ciudades de Asia Menor que se mencionan, aunque Éfeso y Pérgamo probablemente tenían pues mayor influencia política y económica, Esmirna era la ciudad más bella de todas. Era la ciudad que tenía más belleza arquitectónica e inclusive culturalmente hablando y en muchas otras áreas era la ciudad para estar. ¿Han escuchado este tipo de estudios de las mejores ciudades para vivir con mejor nivel de vida? Bueno, Esmirna probablemente habría estado en las principales de esa región. Entonces, primeramente, Esmirna era la ciudad más bella. Número dos, vemos que era la principal ciudad aliada del Imperio Romano. Eran los que principalmente manifestaban su lealtad al Imperio Romano y el Imperio Romano recompensó esta lealtad al declarar que esta era la ciudad del culto al emperador. Esta era la ciudad en donde se iba a concentrar la mayor devoción hacia Roma a través del culto hacia el emperador romano. Entonces estos eran aliados del Imperio Romano, siempre estaban, como decimos en México, eran los barberos. O sea, lo que lo estaban buscando, hacerle favores a Roma para siempre estar bien con ellos, con los que estaban gobernando. Entonces eran aliados del Imperio Romano, era centro de adoración del emperador. Y número tres, el diseño de esta ciudad. Esto va a venir ahorita un poquito más adelante, pero les decía que esta es una ciudad más bella de todas. El diseño de la ciudad, la manera en que estaba diseñada hasta arriba, la forma de los edificios y una calle de oro que cruzaba de un lado al otro con los templos, estaba diseñado para que se viera como un collar que portaba un dios, en este caso el dios emperador. Ese era el diseño, como si fuera un collar que estuviera usando, y ese era el diseño arquitectónico. Así como nosotros tenemos una lavadora o un pantalón de diseños arquitectónicos, ellos tenían un collar. Y era conocida entonces como la corona de Esmirna, porque se parecía a una corona, aunque era un collar, se veía como una corona. Así el diseño de los edificios. Era circular y le llamaban la corona de Esmirna. Era algo que la gente se maravillaba, era hermoso, y los de Esmirna se jactaban principalmente en que todo esto era dedicado al emperador romano. Era para complacer a Roma, era para mostrar la devoción hacia Roma. Entonces, así era conocida como la corona de Esmirna. La otra cosa que quiero mencionar también como contexto es que Esmirna significa mirra. Mirra, ese es el significado de Esmirna. Entonces, habla de este material aromático que se usa para embalsamar cuerpos o para traer regalos especiales a alguien. Obviamente ustedes saben el contexto de la mirra dentro de la historia de Jesús. Estamos hablando de la Navidad hace un momento, y ¿cuál es uno de los presentes que trajeron los magos de Oriente a Jesús? Mirra. Bueno, ese es el nombre de la ciudad. Eso es lo que significa.
Vamos a ver, primeramente, como en todas las iglesias, que Jesús se presenta de una manera muy peculiar, con ciertas características. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, esto es así como se presenta, ¿quién? Jesús. Ahora, esto es muy interesante porque hay una conexión entre esto que Jesús dice acerca de sí mismo y de lo que Dios dice acerca de sí mismo. Porque si vamos al libro de Isaías, vamos a encontrar, capítulo 44, versículo 6, ¿de dónde viene esta referencia? ¿Quién es el que dijo acerca de sí mismo, soy el primero y soy el último? ¿Quién dijo eso acerca de sí mismo? Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Ahora, entonces, si ustedes están hablando con un testigo de Jehová, esto sale mucho, ¿verdad?, en las predicaciones. Y es buena idea hacer una lista de cosas para platicar con ellos. Si quieren hablar acerca de la deidad de Jesús, hay muchísimos lugares donde pueden hablar de la deidad de Cristo, y este es uno. Dicen, a ver, van a Isaías 44, les dicen, lean primero el de Isaías, no lean primero el de Apocalipsis, lean primero el de Isaías. Y le preguntan, ¿quién es el que está hablando? En Isaías 44, 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. ¿Quién es? Jehová, el Dios de Israel. Él es el que está hablando ahí. Y ya que les hayan dicho quién es, entonces sí, se van a Apocalipsis y le dicen, ¿quién es el que está hablando aquí? El primero y el postrero. El mismo título, la misma característica, el mismo atributo que se adjudica a Jehová, Dios de Israel, en Isaías 44, es el mismo atributo que se adjudica Jesucristo mismo cuando se presenta a la iglesia de Esmirna. Y por si tienen duda de que es Jesús, ¿qué sigue? El que estuvo muerto y vivió. Y esto va a regresar, en realidad lo de el primero y el último va a regresar en Apocalipsis 22, 13, cuando él dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Este tema regresa acerca de Jesús, pero la segunda cosa que vemos acerca de él es que estuvo muerto y vivió. ¿Qué es lo que vemos acerca de Jesús en Apocalipsis 1:18? Esto viene un poquito antes, es lo que nos prepara para las cartas. Dice, el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Yo soy el que estuvo muerto y el que vivió, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo controlo todo lo referente a la vida. Ahora, Satanás va a surgir en esta carta, va a venir aquí, pero nada más quiero que vean, hay muchos paralelos. Quiero que vean uno de ellos. Satanás, ¿qué le gusta hacer? ¿No le gusta imitar en cierta manera lo que hace Dios? Y dicen, miren, yo también hago lo mismo. Yo también puedo ser el que derrota la muerte. Vayan a Apocalipsis 13. Versículos 13 y 14.
Esto está hablando de la bestia. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Se dan cuenta? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Satanás imita lo que hace Jesús y lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Sí. Por eso es que tenemos que tener el tipo de discernimiento que tenía la iglesia de Éfeso, que ya vimos, en la que discernían quiénes eran los falsos maestros, quiénes eran los que se decían ser apóstoles y no eran, porque por lo regular estos falsos maestros hablan de una manera muy parecida a la manera en que habla Jesús. Increíble, pero es verdad. Y esto lo vemos porque Jesús dice de sí mismo, yo soy el que estuve muerto y vivió, pero también vemos que la bestia dice acerca de sí misma, yo estuve muerto y viví. Y eso va a engañar a muchísima gente porque va a hacer milagros, va a hacer señales, va a haber muchas manifestaciones en su vida que si alguien no tiene un fundamento doctrinal correcto con respecto a quién es Dios y quién es Jesucristo y qué es lo que ha hecho, serán engañados, pensando que están siguiendo a Jesús. Bueno, Satanás imita lo que Jesús dice acerca de sí mismo, el que estuvo muerto y vivió. Pero nosotros sabemos que esto es una referencia principalmente a su primera venida, en la cual eso es exactamente lo que sucedió. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, ¿qué? Vivirá. Entonces, cuando leemos acerca de la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte en su propia vida, tenemos la esperanza de que nosotros también triunfaremos sobre la muerte en nuestra vida si ponemos nuestra fe y nuestra confianza enteramente en Él. Entonces, Apocalipsis 1:18 es la realidad. Apocalipsis 13 al 14 es la imitación de la realidad. Ahora dice, y conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco tus obras. ¿Cuál es la condición de la salud espiritual? Ahí ven el cuadrito en sus hojas. Salud espiritual de Esmirna. ¿Cuál es? Hay algo muy interesante. Hay un contraste aquí con el hecho de que son pobres. Físicamente son pobres. Y esta palabra que se usa para decir que son pobres no es nada más gente que les falta algo. Es gente realmente pobre. Es el tipo de gente que tiene que pedir limosna para recibir. No tiene nada. Nada, absolutamente nada. Está en una condición realmente terrible, físicamente hablando. No es como que, no me alcanza para comprarle a mi hijo su coche de control remoto que quiere o su juego de Xbox que tanto me ha estado pidiendo. No es ese tipo de pobreza, que a veces para nosotros esa es como definimos pobreza, ¿no? No me alcanza para comprar unos tenis de 1,500 que son los que realmente quiero. Pobre de mí. Así es como nosotros vivimos
a veces el concepto de pobreza. Este no es el tipo de pobreza que está hablando. Esta es gente que realmente tiene necesidad. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué estaban en esta situación tan difícil? Pero yo nada más quiero que vean que hay un contraste aquí entre ser pobre físicamente, pero ser rico espiritualmente. Donde Jesús le está diciendo, en realidad, aunque externamente parece que tienen mucha necesidad, aunque externamente no tienen muchas cosas materiales, realmente ustedes tienen lo que necesitan, porque me tienen a mí. Y eso es todo lo que necesitas en esta vida. Esto viene en contraste, vamos a ver esto más adelante, pero si ustedes se van a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 17, este es el otro extremo. Esta iglesia dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo que decían los de la Odisea. Nos va muy bien, tenemos nuestro trabajo, somos exitosos, hombres de negocios, mujeres de negocios. Estamos cómodos aquí en la iglesia, juntándonos cada domingo. Pero ¿qué dice Jesús sobre ellos? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Vamos a llegar a eso, vamos a ver por qué dice todas esas cosas de ellos. Pero se dan cuenta cómo nunca puedes juzgar el estado espiritual de una persona por las cosas que posee. ¿Se dan cuenta? Eso queda clarísimo en este pasaje. Tengan mucho cuidado con pensar que porque me va bien en mis negocios o porque me está yendo bien económicamente, Dios debe de estar contento conmigo. Dios debe de, pues es una bendición. Es que cada vez que trato de hacer un negocio me va bien y la gente responde bien y tengo más dinero en el banco ahora. Y automáticamente, esto lo he escuchado, la gente asocia eso con el favor de Dios. Dios me está bendiciendo. Dios me está dando más. No sé. De hecho, si quieres buscar un patrón en la Biblia, normalmente más posesiones materiales están asociadas con estar más lejos de Dios. No es necesariamente el caso. No estoy diciendo que no puedes tener cosas y que si tienes cosas estás lejos de Dios. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que cuando una persona prospera económicamente, cuando una persona está en una posición de comodidad, es mucho más fácil que empiece a confiar en sí mismo y a olvidarse de la dependencia que es necesaria en la vida cristiana para nuestra santificación. La dependencia en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, pobreza material, dice Jesús, está bien. ¿Por qué? Porque es temporal. Este tiempo que no tienes nada, pasará. Pero si en la eternidad no tienes nada, entonces para siempre no tendrás nada. ¿Cuál pobreza escoges? ¿La de ahorita o la de después? Ese es el asunto, creo que con el cual nos confronta la palabra de Dios, en contraste con la riqueza espiritual que es eterna. Pobreza material, temporal, en contraste con la riqueza espiritual que es eterna. No se afanen por tener más. No se preocupen de tener una mejor posición en su trabajo y de que ahora los nombren gerentes o directores de área o no sé cuál sea el título que siga en donde estás. No se preocupen de eso porque esas cosas pasarán.
Pero es muy fácil olvidarnos de lo eterno y afanarnos en lo temporal y pensar que lo temporal es lo que realmente tenemos. Y entonces nos parecemos al hombre que tiene no voy a decir billete de lotería porque no quiero animarlos a comprar eso, pero un cheque de una herencia que les han dejado. Su familiar acaba de morir y les dijo, ¿sabes qué? Quiero dejarte $5 millones. También si abren un correo electrónico que dice eso, no es cierto. Eso no es a lo que me refiero. Eso es real, algo que sí les dan. Aquí está el cheque, $5 millones son para ti. Y vas en camino con tu cheque en el metro. Y como es la Ciudad de México, te asaltan y te quitan la cartera. Y te das cuenta, dices, tenía 50 pesos en mi cartera. Y estás bien enojado porque te acaban de quitar tu cartera con 50 pesos. Y dices, ya, me arruinaron el día. A ver, ¿te acuerdas que todavía tienes este cheque en tu bolsa por $5 millones y ibas en camino a cobrarlo? ¿Estarían tristes? ¿Les afectaría? Ese es el tipo de panorama que Dios nos quiere dar a nosotros. Dicen, lo que tú te puedan quitar ahorita no se compara con lo que recibirás. No hay nada en la eternidad que tú puedas decir, ¿por qué dejé que me quitaran mi casa por causa de mi fe? ¿Por qué dejé que me mataran por causa de mi fe? Si lo que tenía en mi vida era tan increíble y esto que me dio Dios, como que nadie va a decir eso. Nadie va a decir eso cuando esté en la eternidad y vea la perspectiva eterna, la perspectiva más grande que Dios nos quiere mostrar. Híjole, pero es que nosotros estamos viviendo esta vida y tenemos lo que está delante de nosotros y se nos olvida y pensamos que esto que está delante de nosotros es todo lo que tenemos y entonces empezamos a trabajar y esforzarnos por esas cosas y se nos olvida que hay algo mucho, mucho mejor para aquellos que son los hijos de Dios y heredarán el reino de Dios. ¿Por qué es que estaban viviendo este tipo de situación tan difícil los de Esmirna? La alabanza que encontramos a esta iglesia es el sufrimiento presente que ellos estaban viviendo. El sufrimiento presente tenía que ver con todo lo que ya les expliqué acerca de la devoción hacia Roma que existía en la ciudad de Esmirna. Entonces tenían este altar al emperador y entonces tú tenías que ir y hacer tu ofrenda en este altar hacia el emperador. Y cuando hacías esta muestra de lealtad a Roma, te daban un certificado. Te decían, bien, aquí está, efectivamente, tú eres fiel al emperador romano. Entonces, ¿qué pasaba con los de Esmirna? Como no lo hacían, no les daban su certificado, entonces eran discriminados en esa sociedad de tal manera que no los querían contratar para trabajar, no les querían vender cosas, no les querían ayudar y entonces estaban realmente solos en medio de una sociedad sumamente hostil hacia el cristianismo, porque si esto era de lo que se jactaban, de su devoción a Roma y al emperador, y los cristianos no querían ser parte de ello, entonces les costaría sus trabajos, les costaría sus casas, les costaría la misma comida. Entonces era el sufrimiento presente que dice aquí en el versículo 10, iba a terminar inclusive con la misma muerte. Iban a morir
por causa de su fe. Y quiero leerles esto es muy interesante, esto es un documento del segundo siglo que ha sido traducido, que tiene que ver precisamente con el obispo de Esmirna. Se llamaba Policarpo. Y dice, en cuanto al líder de esa iglesia, la mayoría de los escritores antiguos dio su nombre como Policarpo. Se dice que era un discípulo del apóstol Juan, puesto que había escuchado al mismo predicar la palabra de Dios y se juntaba con los discípulos que habían conocido al Señor Jesucristo personalmente en su trato diario. De igual modo, se dice que Juan mismo lo había nombrado obispo de la iglesia en Esmirna. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución. Está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por el sueño mientras oraba. En ese sueño tuvo una visión en la cual vio la almohada en que se reclinaba a encenderse de repente y consumirse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio de fuego a causa de Cristo. Cuando llegaron cerca los que le iban a encarcelar, los amigos de Policarpo trataron la manera de esconderle en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores lo descubrieron ahí con la ayuda de dos jóvenes a quienes hubieron azotado para que dijesen dónde se encontraba Policarpo. Fácilmente hubiera podido escapar del cuarto en que vivía para huir a otra casa cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo: sea hecha la voluntad de Dios. Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores, los saludó tan amablemente que algunos, quienes no le había conocido antes, dijeron con pena: ¿por qué hicimos tanto alboroto para aprender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa preparasen una comida para sus opresores y les rogó a estos que comiesen bien, implorándoles también que le otorgasen una hora de soledad para orar mientras ellos comieran. Esto le fue concedido. Durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración, le montaron en un asno y le llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la gran fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron al encuentro de los alguaciles y Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y le acomodaron en su carro de caballos. Así pensaron persuadirle que negase a Cristo, diciendo: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvarte la vida? Policarpo no les contestó nada, pero puesto que iba insistiendo, al fin les dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer, el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a la pierna lastimada. Luego de entrar el anfiteatro donde le iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no la escuchó. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí la escucharon. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien.
El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más, Policarpo les contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte y Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña y viruta. Cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera, mas Policarpo les dijo: dejen, el que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga. Preparado en esta manera para el sacrificio y puesto sobre una leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa del sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir junto con Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano, ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual había puesto Policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, el cual fue hecho inmediatamente. La sangre, que por el calor del fuego por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Así, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos, así el año 168 después de Cristo. Esto es lo que sabemos históricamente está registrado, fue el martirio del obispo de Esmirna. Así es como murió. Y el que está detrás de estos ataques, dice, es ¿quién? El diablo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Satanás está haciendo una guerra constante en contra de Dios y quiere desanimarnos en nuestra fe y sabe que las circunstancias adversas, efectivamente, a los que no son de Cristo, hacen que olviden todo. Dice, si de esto se trata ser cristiano, entonces mejor no le entro. Satanás lo sabe. Pero lo que ustedes quiero que vean aquí es que Dios tiene el control de lo que Satanás hace, de tal manera que Dios determina el tiempo en que lo puede hacer. Y aquí les dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora no sabemos en realidad si 10 días es literalmente 10 días en los que se concentró más la persecución hacia los de Esmirna, o si 10 días simboliza un tiempo perfecto establecido por Dios, que Él sabe cuánto tiempo es, pero Él lo determina y Él sabe cuánto tiempo quiere que sufra su pueblo, específicamente en manos de Satanás. ¿Se acuerdan cuando
Pedro habló con Jesús y Jesús le dijo, Lucas 22:31, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Qué le dirían a Jesús si eso les dijera de ustedes? Yo le diría, pues dile que no, dile que ahorita estoy bien como estoy. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces Satanás, dice aquí Jesús, está detrás de estos ataques, es el que está tratando de hacer que se desanimen en su fe, pero Dios sabe, no se van a desanimar, se van a mantener firmes hasta la muerte. Y así como en la vida de Job, se vio que el propósito de Dios en que Job fuera atacado por Satanás, no nada más en sus posesiones físicas, no nada más en perder a su familia, no nada más en su salud, sino en el mismo ánimo que tenía cuando lo visitaron sus amigos. Dios sabía que a través de todas esas circunstancias su fe saldría más fortalecida después. De la misma manera los de Esmirna, después de ser atacados por Satanás, serían fortalecidos. Entonces la alabanza es, miren, Satanás los quiere atacar, eso es algo bueno. Si Satanás no quisiera atacarlos, entonces sí preocúpense, porque probablemente los de la Odisea, por ejemplo, cuando lleguemos a esa iglesia, Satanás no tenía ningún problema con los de la Odisea. Sigan adelante, hagan sus reuniones, digan que son cristianos, no me importa, pero su fe estaba muerta. Entonces, mientras no vea que están realmente proclamando y viviendo el Evangelio de Cristo, no será un problema para Satanás. Mientras lo único que se preocupen es de llegar a la casa y ver la tele y llevarla bien con todos, Satanás no se va a meter con ustedes. No tiene ningún problema con su estilo de vida. Pero esto es algo bueno aquí. Satanás quiere destruirlos, Satanás quiere meterlos a la cárcel. Quiere decir que son enemigos de Satanás. Yo me pregunto, ¿nosotros somos enemigos de Satanás? ¿Nos ve como sus enemigos? ¿O piensa, esos de Coajimalpa no representan ninguna amenaza? El reproche que encontramos en Esmirna no es hacia la iglesia de Esmirna. Esmirna, hay dos iglesias de las cuales Jesús no dice nada malo, todo lo que dice es bueno. Pero el reproche que encontramos no es hacia los de la iglesia de Esmirna, es hacia ¿quiénes? Hacia los judíos que vivían en Esmirna. Este es un grupo de gente que tenía probablemente una buena posición económica e influencia y una relación con el gobierno de Roma, de tal manera que lo que ellos buscaban aquí era quedar bien acusando a los cristianos. Entonces, ellos tenían sus sinagogas, pero ¿qué tipo de sinagoga dice que es? Sinagoga de Satanás. Entonces, así es como funciona. Quiero que vean la conexión. Los judíos, en la persecución que estaba viviendo hacia los cristianos, venía de parte de Roma. Roma era el que castigaba a los cristianos. Perdón, ¿dije judíos? Cristianos. La persecución hacia los cristianos era de parte de Roma. Los romanos eran los que estaban persiguiendo a los cristianos que vivían en Esmirna. Detrás de los romanos estaban los judíos que estaban calumniando a los cristianos. Entonces, ellos iban con los líderes políticos y les decían, ¿ya viste a los cristianos? Son unos inmorales. Eso del ósculo santo, de que cuando se juntan y se dan un beso, como que es moral dudosa, ¿no?
Y además, son unos caníbales, porque dicen que comen y beben la sangre de Jesús. Y además, destruyen familias, porque de pronto en un matrimonio la mujer se convierte y el esposo está en contra de que ella siga a Cristo y entonces la abandona y la familia queda destruida. Ese es el tipo de cosas que promueven esos cristianos. Entonces, los judíos andaban buscando maneras de calumniar a los cristianos para que la persecución fuera aún más fuerte contra ellos. Y los judíos eran los únicos que tenían permiso de no rendir culto al emperador y de tener este sistema panteísta en su religión, porque los romanos decían, bueno, sí, es una religión de monoteísmo, entonces ustedes pueden adorar nada más a su Dios. Pero entonces los judíos, nuevamente, para quedar bien con los romanos, sí habían encontrado una forma de rendir culto al emperador y decir, no, está bien, sí vamos a rendir culto al emperador. Y entonces cuando los cristianos que decían que creían en el Dios del Antiguo Testamento, no servían al emperador romano, esto hacía enojar a los judíos, decían, estos son unos traicioneros, estos sí son verdaderos ateos, porque ellos no quieren servir al Dios de Roma. Entonces los acusaban de ateísmo. Y entonces esas calumnias de parte de los judíos con los romanos eran lo que causaban la persecución. Pero ¿quién estaba detrás de los judíos? ¿Ven la cadenita? Satanás estaba instigando a los judíos a calumniar a los cristianos. Entonces Roma finalmente era la que estaba aplicando la persecución, pero detrás de Roma estaban los judíos y detrás de los judíos estaba Satanás. Bueno, ¿qué es lo que hace un verdadero judío? Aquel que cree en el que fue enviado a través del linaje de los judíos, del linaje de David, que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, Jesucristo, el que cree en Él, dice Pablo en Romanos 2, ese es verdadero judío. Romanos 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Eran judíos étnicamente, pero no eran judíos espiritualmente, porque no creían en Jesús como su Mesías. Y nosotros que hemos creído en Él, somos aquellos que recibimos las promesas dadas a los judíos y que somos llamados verdaderos judíos. ¿Sabían eso? Tú y yo somos verdaderos judíos porque hemos creído en Jesucristo. Pero estos hombres que perseguían a los cristianos no son realmente judíos, y fíjense, ellos habrían dicho, esta sinagoga es sinagoga de Dios, ¿no? En realidad, ¿de quién era la sinagoga? De Satanás. Este es un pasaje de un montón de contrastes. Por un lado tenemos a los judíos, que dicen ser judíos, son judíos étnicamente, pero en realidad no son judíos. Que están en una sinagoga que se supone que es sinagoga de Dios, pero no es de Dios, es de Satanás. Y aquellos que mueren en realidad son los que viven en esta situación, y aquellos que en realidad son pobres, aquellos que son pobres externamente, en realidad son ricos internamente y eternamente hablando. Estos son todos los contrastes que encontramos en este pasaje. Ahora, ¿cuál es la exhortación que les hace Jesús? Número 1, dice, no temas.
no temas. Te van a matar, pero no tengas miedo. ¿Entienden lo interesante de cómo aplicar esto a nuestras vidas? No temas. Yo estoy en control. Yo sé lo que está pasando. Yo conozco. Dios no es un Dios indiferente ante nuestras situaciones. Él conoce exactamente todo lo que estamos viviendo y nos dice, no temas. Yo sé por qué estoy permitiendo que vivas lo que estás viviendo. Tengo un propósito en todo esto. Y número 2, les dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Algunas se han preguntado si alguien les pusiera una pistola en la cabeza y les dijera, niega a Jesús o te mato, qué dirían? ¿Algunos se lo han preguntado? Acabamos de ver en las noticias una situación que sucedió en París, ¿no es cierto? Acaban de matar un montón de gente, unos terroristas, y toda la razón es religiosa, O sea, toda la motivación de todo lo que sucedió era religiosa. El Estado Islámico buscando venganza contra los países que de alguna manera estén creando problemas para países islámicos. Y ellos lo ven como una cosa religiosa. Pero eso que pasó en París pasa todos los días. Nosotros no vivimos lo normal que viven los cristianos en todo el mundo. Nosotros nos levantamos en la mañana, llegamos aquí a la iglesia y decimos, vamos a la iglesia. Y después de la iglesia vamos a comer. Y nadie nos hace nada. Pero en la mayoría del mundo, los cristianos saben que cada vez que se reúnen, cada vez que van a la iglesia, podría ser el último día de vida que tienen. Y saben que si un día son confrontados con su fe, tendrán que escoger entre la vida o la muerte. Van a tener que escoger morir para no negar a Jesucristo. ¿Qué harías tú si tuvieras que morir por causa de tu fe? ¿Puedes saber si morirías por causa de Jesús? Creo que sí. Creo que sí podríamos saberlo. Aquellos que viven para Dios todos los días son aquellos que morirían por Dios. Puedes saber que tú morirías por causa de tu fe si todos los días tú estás viviendo para Dios. Si Él es el fundamento sobre el cual está edificada tu vida, si eso es lo más importante para ti, si esa es la máxima prioridad, si ese es tu máximo tesoro, tú sabes que el día que tú tengas que escoger entre negar tu fe o morir, vas a escoger morir. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo para Dios todos los días? ¿Es realmente tu vida para Él? ¿O es para ti mismo? Para lo que es cómodo para ti. ¿Cuál es la promesa? Dice, el que venciere, número 1, dice, yo te daré la corona de la vida. Santiago habla, y la guirnalda era el símbolo más común de esa época, y en Esmirna habría sido un símbolo también común que representaba la victoria en los Juegos Olímpicos o los Juegos Atléticos. Entonces, no es una corona como de un rey, sino es la corona de una victoria en una carrera o en una competencia. Y es la que describe Santiago en Santiago 1:12, que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La corona de la vida es la recompensa
de vivir delante de la gloria de Dios, disfrutando de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y número 2 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 leemos acerca de esta muerte. La primera muerte es la muerte física. Entonces, ya les he dicho esta estadística antes, 10 de cada 10 personas mueren. Y tú y yo, algún día vamos a morir. Esa es la primera muerte, es cuando este cuerpo deja de vivir. Pero hay una muerte que es una muerte peor, que es la muerte espiritual. Eso es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Entonces dice, sí, ustedes van a sufrir la primera muerte, pero no teman a la primera muerte, teman a la segunda muerte. Porque la segunda muerte es la separación de Dios por toda la eternidad. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque el que estuvo muerto y vivió dice esto. El que venció la segunda muerte en su sacrificio en la cruz por nosotros es aquel que nos promete que la muerte espiritual tampoco nos llevará a condenación eterna si creemos en Él. La segunda muerte es condenación eterna bajo la ira de Dios por tu pecado. Y Jesús les asegura que tienen inmunidad completa contra este tipo de condenación. Bueno, ese es el mensaje a la iglesia de Esmirna. El que tiene, ¿qué? Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo evaluaría Dios la vida de nuestra iglesia? ¿Cómo evaluaría nuestra vida en lo individual? En relación a dos cosas especialmente. ¿En qué somos ricos? ¿En lo temporal o en lo eterno? Y número 2, ¿estás listo para enfrentar la tribulación que venga a tu vida sabiendo que Dios está en control y que lo que tienes asegurado por medio del sacrificio de Jesús es mejor que cualquier cosa que podrías perder ahorita? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros tiene que contestar en relación a nuestra propia vida. ¿Estoy dispuesto a morir por causa del nombre de Cristo? ¿Estoy dispuesto a hacer una prioridad, un tesoro en el cielo y no en la tierra, en mi vida? Si tienes oído para oír este mensaje, escucha lo que Dios te está diciendo a través de la iglesia de Esmirna.